pues aquí también es importante. Permítame tantito, mi Dani, córrate. Y bueno, madre, sí, un poquito. Estoy aquí con el Daniel, te manda saludos. Órale, igualmente. Bye. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hola, Daniel Vázquez, ¿cómo estás? Hola, mi estimada Gisela Salgado. Oye, Yo muy Salgado bien, Kim, porque dice mi mamá que todavía tengo madre. muy bien. Salgado Kim, muy Entonces tú importante. también, Daniel Vázquez Malavé, ¿cómo la pronuncias? Malavear. 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 Muy bien. Daniel Vázquez Malavear. Si hay algún pariente de Daniel, los estamos buscando. Bueno, pero ¿cómo estás, mi Dani? Muy bien, aquí con el gusto de poder estar contigo para charlar nuevamente sobre un tema logoterapéutico. ¿Tú qué tal? Bien, muchas gracias. Igual con emoción de lo que vamos a hablar hoy. Y pues que tiene que ver un poco con las fechas, o mucho que son las fechas navideñas, que ya se aproximan, quien festeje Navidad o si festejan otra cosa, que no sea Navidad, pero que tenga que ver con religión. Decíamos tema de religión. Tema de religión, que se supone que ni de religión ni de política se debería de hablar, porque Sí. empiezan las cruzadas, ¿no? Y las guerras religiosas. Así es, pero también precisamente no hablar de ello, pues es lo que impide el diálogo, impide la comprensión de nuestra propia realidad, ¿no? Ya sea religiosa o política. Y hay que tener tantita valentía. Sí, y antes de empezar con la frase, ¿tú qué crees? ¿Por qué la religión, el islam, el judaísmo, el cristianismo, las religiones como las más practicadas, digamos, o las más influyentes, ¿por qué se hacen guerras en su nombre si son religiones amorosas? Aquí es importante tener en cuenta algo. A veces se puede pensar, ¿no?, que pues las religiones pues han sido las causantes de la guerra. Y sí y no. Sí, porque pues han sido pretexto, ¿no? Por ejemplo, pues las cruzadas, ¿no? Pero también decir no, porque vamos a imaginar que no hubiera religiones en el mundo, seguiría habiendo guerras. Seguiría habiendo guerras. Las guerras no son únicamente por la cuestión religiosa, sino por la cuestión de la naturaleza humana. Platón decía, mientras haya seres humanos va a haber guerra. La guerra pues es una cuestión que abarca muchos factores y que no podemos casar con la religión. Entonces, ¿podríamos decir que es un pretexto? Sí, puede ser muchas veces pues sí un pretexto, porque fíjate, como bien dices, muchas veces el fundamento de las religiones pues es más el amor, la fraternidad y no pues la guerra. Pero en el corazón del hombre pues muchas veces no vive el corazón, no vive el amor, no vive eso, sino vive el egoísmo, vive la diferencia de yo soy los buenos, estos son los malos, vive la poca comprensión, vive el juicio hacia el otro y eso precipita pues a la guerra, precipita a la violencia. Estaba pensando en la conquista de América, ¿no? Llegan los españoles y ven una cosa totalmente diferente que les espanta y pues bueno, muchos de ellos supongo que sí eran profundamente religiosos, ¿no? Sí, aunque fíjate, algo importante, cuando fue la conquista en un principio los dijeron, aunque parezca a nuestros ojos de nuestra época sorprendente, en esas épocas era así. Si ellos no comprendían bien lo que es el ser humano y si les decían ellos no son seres humanos, se los creían. En un principio les dijeron no son seres humanos, entonces pues era cuestión de conquistarlos y eliminarlos. Luego les dijeron no, espérense tantito, sí son seres humanos, ya cuando los conquistaron. Entonces su objetivo, a diferencia por ejemplo de los ingleses, que era eliminar, el sentido de los españoles pues cambió, ya no es eliminar, ya no es conquistar, sino evangelizarlos, cambiarlos a la religión católica, pero en un principio fue por el cambio de no ser humano a ser humano. Sí, y bueno, curiosamente
el cambio de, oye, son seres humanos también y tienen alma, vino de los frailes que llegaron, entre ellos Bartolomé de las Casas, ¿no? Porque fíjate, al principio pues fue sí, pues el problema de la conquista, ¿no? Que no puede ser de otra manera más que violentamente. Pero después fue ya la misión de la educación. Las universidades pues, que se fueron dando aquí, como aquí no se consideraba una mera colonia. Los indígenas, pues a pesar de que estaban clasificados en una casta inferior, pues eran aún así miembros de la Nueva España. Eran considerados pues ahora sí como el piso más bajo, pero de los miembros de la Nueva España. A diferencia de los ingleses, eso es algo que tenemos también tener muy, muy presente, ¿no? Muchas veces se puede pensar que la religiosidad pues no quiere el conocimiento, pero pues también no es así. Y que por cierto, tampoco soy historiador, pero creo recordar que pues España como de que en un momento histórico se había influenciado por pensamiento de Francia, que el pensamiento de Francia era semejante al inglés, el de colonizar. Y eso fue generando que ya de por sí había una estratificación aquí de pues español, mestizo, indígena. Esa estratificación pues se acentuara más, se profundizara más, se, se llevara a un grado más alto. Tanto así que al final del día pues fue lo que iba a cocinar pues la independencia, porque los propios españoles ya no eran considerados españoles por el mero hecho de haber nacido aquí. Ya no eres peninsular, eres criollo, ya eres menos por el mero hecho de haber nacido aquí. Y en un principio, creo recordar, no era así. Naciste aquí, naciste y ya, allá, da igual, eres español. Las diferencias eran un poquito menos. Se agrandaron las diferencias, pues los españoles nacidos aquí ya estaban insatisfechos, entonces se unieron con los mestizos y todo esto que ya conocemos, ¿no? De la independencia. Total, el maldito dinero y la clase social. Pero, Sí. o sea, ahorita estaba pensando, ya nos estamos desviando de nuestra frase, pero realmente no tanto, mi Dani. Sí, sí, que por cierto, ni hemos mencionado la frase. Ni hemos mencionado la frase, pero fue un paréntesis que Sí, te obligué a abrir, Daniel, porque ya ves que me gusta discutir temas contigo. sí, pero Bueno, es un paréntesis muy, muy interesante y que va al caso. Ahorita lo y vamos a ya, ver. si hay algún escucha este historiador, pues que nos corrija, ¿no? O que amplíe la información, ¿no? Ujú. Se lo agradeceremos mucho. Pero la frase, ¿la quieres leer tú, Dani? Está en su libro de Víctor Frank, La presencia ignorada de Dios, y nos dice, la religiosidad, como ya hemos dicho anteriormente, solo es auténtica allí donde es existencial, es decir, allí donde el hombre no es de algún modo impulsado a ella, sino que él mismo se decide por ella. Ay, ese Víctor Franco. O sea, cómo le giraba la piedra, o sea, cómo era de inteligente. Pero, a ver, pues yo creo que hay que antes decir que es existencial. Dice, Ok, solo es sí, sí, sí. auténtica allí donde es existencial. ¿Pero a qué se refiere con es existencial? Pues existencial se refiere a que es vivida de manera, pues digamos, auténtica. Ujú, No es algo meramente, pues, automático, superficial, sino vivido de manera existencial, pues quiere decir vivido de una manera plenamente auténtica, que va ujú. desde, que parte de mí, de mi existencia, es decir, de mi libertad. Por eso se va a relacionar, pues, más adelante con este tema, ¿no? De la libertad, de que yo libremente, en mi existencia, decido, pues, vivir esta religiosidad. ¿Cómo lo escuchas, Gis? Ok, me lo escucho lógico y ya mucho más claro. Tomando en cuenta, pues, la antropología de Víctor Frankl, ¿no? De que Ujú. nuestras dos facultades primeras, que son la libertad y la responsabilidad. Así es. Entonces, ay, pero qué fuerte, ¿no? Sí, Dani, porque dice, solo es auténtica, la realidad solo es auténtica allí donde es existencial.
O sea, donde se Entonces, vive de forma auténtica desde mi libertad y desde mi responsabilidad. y fíjate, creo que también sería bueno aclarar la palabra religiosidad, ¿no? Ujú, Religiosidad, pues puede ser en un sentido amplio, no nos estamos refiriendo a la religión católica, sino a cualquier religión o a cualquier forma, pues, de creencia también, en un ujú, sentido un poco más amplio. Religión viene algo así, de la etimología, si no recuerdo mal, como de atadura, de ligar, ujú, religare. ujú, Fíjate, quiere decir compromiso. ujú, Ahorita bien decías, dos pilares de la antropología de Víctor Frank, la libertad y la responsabilidad. Libre de elegir mi religiosidad y luego soy ujú, responsable de comprometerme con ella. ujú, Si yo ya la elegí, pues ahora me tengo que comprometer. Cuando yo elijo ser pareja de Juanita, fulanita, pues bueno, por mi libertad lo elegí, pero ahora ¿qué me toca? Comprometerme con lo que he elegido. Y es lo mismo con la religiosidad. Una vez que la elijo, me comprometo con ella. Y si la elegí, pues es porque me hacía sentido. Si me ujú, comprometo con ella, es porque me hace sentido. Muchas veces la religiosidad, a veces uno la vive asfixiante. ¿Por qué? Porque ujú, no la vive libremente. La vive más por la tradición, por lo que tus papás te dijeron, y para ti no la hayas sentido. Pero cuando la hayas sentido, desaparece esa asfixia. y además, ¿sabes qué? Muchas Mm, veces con inculcando el miedo, ¿no? Ah, Diosito te va a castigar, ¿no? No hagas esto que es un pecado. sí. Fíjate, también eso es algo que a veces, muchas veces se le acusa, ¿no? A la religión, pues de tener una moralidad, pues heterónoma. ¿Qué quiere decir la palabra heterónoma? Heteronomía, pues es que es por alguien más. Es una moral condicionada. ¿Condicionada a qué? Premios y castigos. Si te Ujú, portas bien, te vas a ir al cielo. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. Entonces, lo bueno y lo malo, pues va en relación a las consecuencias de mis acciones. No me quiero ir al infierno. Y no en el sentido de que la persona comprenda por sí misma, pues de que esté bien o esté mal. Esa sería una autonomía moral. Autonomía moral en el sentido de yo comprendo por mí mismo que esto está mal o esto está bien. Y que por cierto, esto es algo que, por ejemplo, en el caso de la religión católica, que es donde tengo un poquito más de conocimiento, ujú, pues los teólogos pues se llegaron también a cuestionar. Dios mandó los 10 los 10 mandamientos porque son buenos para el hombre o son buenos para el hombre los 10 mandamientos porque Dios los mandó. Es anda. decir, vamos a explicarlo. En sí mismo, los 10 mandamientos son en sí mismos buenos y por eso Dios los Ujú, mandó, o porque Dios los mandó son buenos, es Dios les da el valor a los 10 mandamientos, porque Dios ujú, lo mandó, eso hace que sea bueno para nosotros, o en sí mismos son buenos. Y esta sería una cuestión importante porque vendría a ver si la moral pues es más heterónoma o autónoma. Un poquito la respuesta a la que llegaron fue pues Dios los mandó porque en sí mismos son buenos. ujú. Como dijo, pues ustedes están medio mencitos y no se dan cuenta de las cosas, pues yo se las voy a plasmar aquí. Digamos primitivos, como están medios primitivos todavía, ahí les van sus Ándale. mandamientos. Pero ahora sí que los mandamientos no son contrarios a la autonomía del ser humano, porque en teoría uno por sí mismo podría, debería llegar pues, a las mismas conclusiones. Por eso, por ejemplo, en la Iglesia Católica, más que heteronomía, autonomía, se habla de ley natural. La ley Ujú. natural, pues digamos, es el instructivo, como la licuadora. Tiene su instructivo. ¿Qué pasa si le metes piedras a la licuadora? Sí, pues me la echo. ¿Sabes? Un poquito diría este planteamiento. Pues es lo mismo con el pecado. Si tú haces cosas indebidas, pues te vas a dañar a ti mismo. Ujú, La moral no es una moral pues impuesta porque Dios así lo quiere, sino te la mandó porque es tu manual de instructivo. Y hay otras religiones que son un poco más sí, tendientes a la heteronomía, pues porque Dios lo manda y punto, guarda silencio. Y otras más tendientes pues a la autonomía. Por ejemplo, hay religiones como el confucianismo, donde pues no hay pues un Dios ahí pues explícito, entonces pues la moralidad pues es más autónoma, ¿no? Por lo tanto también mucho ojo en no echar todo
a la misma olla, ¿no? Incluso fíjate, dentro del cristianismo no es lo mismo la visión católica que la visión protestante, que la visión calvinista, etcétera, ¿no? Que la visión anglicana. Así es que también mucho ojo. Igual el budismo. Aquí nosotros podemos pensar, pues nada más hay un budismo, pero así como hay varios cristianismos, el protestante, el anglicano, etcétera, también hay distintos budismos. Esto siempre tenerlo muy presente, de no echar todo a la misma bolsa. Sí, y bueno, Víctor Frankl sigue con la frase sigue ahí donde el hombre no es de algún modo impulsado a ella, sino que él mismo se decide por ella. O sea, existencia también es como de adentro hacia afuera, ¿no? Yo me decido por esta religión, no es porque me la estén imponiendo, sino porque yo me decidí por ella. Así es, porque ahora sí que la religiosidad tiene que ser algo que nos dé sentido. Tenemos que vivir la religiosidad con sentido. O sea, que tengamos claro el para qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, nada más por una mera tradición. No sé si te llegué a contar, una vez en un transporte público, iban unas jovencitas platicando y le decía, no, tú hiciste la primera comunión. No, yo tampoco. Yo sí, pero nada más porque mi papá me dijo, hazlo por si un día te casas por la iglesia. Ajá. O sea, nada más por eso. Ajá, hazlo por si algún día te casas, ¿no? Y esto fíjate cómo el Nuevo Testamento también nos da ciertas pistas, ¿no? Jesús le dice, creo que es en el Evangelio de San Lucas, a los fariseos: ustedes los fariseos son unos necios, lavan el plato por afuera, pero no lo lavan por dentro. Algo que muchas veces criticaron pensadores como Pascal o Kierkegaard, es que pues precisamente no eran verdaderos cristianos, ¿no? Aunque bueno, eso es del lado protestante, pero decían eso, no viven auténticamente su cristiandad. Se dicen cristianos, pero no viven conforme al ejemplo de Cristo. Sí, porque nos podemos perder en los rituales, ¿no? El ritual no es importante. O sea, bueno, sí hay una importancia en los rituales, pero no es como lo más importante o el fundamento de la religión. Fíjate, más que nada, el problema está en que nos perdemos en los rituales porque no sabemos qué significan esos rituales. Los rituales encierran simbolismos, encierran mensajes, encierran valores incluso. Pero para que tú sepas el significado de todo eso, pues está canijo. Tienes que tener una buena formación en tu religión. Y muchas veces no se tiene. Y se pierde uno ahí en un sinsentido lleno de rituales.